Pastors, you know how important it is to teach the Word of God and to teach the values and the principles found in the Bible. Queridos pastores, ustedes saben lo importante que es enseñar la palabra de Dios y promover los valores y principios que se encuentran en la Biblia. But just how the church needs to learn biblical values, the church needs to vote biblical values. Y tal como la iglesia necesita aprender sobre estos valores bíblicos, necesita votar basado en estos valores. Why? Because we know that biblical values, God's values, will have the greatest positive impact in our city, our state, and in our country. ¿Por qué? Porque sabemos que estos valores bíblicos, los valores de Dios, son los que van a tener el mayor impacto positivo en nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. So one of the ways we can empower our church to vote is by helping them register to vote. Reconociendo esto, una de las mejores maneras en las que podemos ayudar a nuestra iglesia para votar es ayudándolos a registrarse. And how can you do that? By hosting a voter registration drive at your church. ¿Y cómo puede usted hacer esto? Su iglesia puede patrocinar una campaña para registrar votantes. And it's easier to do than you think. So here are some simple steps on how to host a voter registration drive at your church. Usted quedará sorprendido al aprender lo fácil que es hacer esto. Aquí están unos simples pasos que le ayudarán en el proceso. So the first step is choosing a volunteer coordinator. El primer paso es escoger al coordinador de voluntarios. First, you're going to have to choose someone from your church to be your volunteer coordinator. Primeramente, tendrá que escoger a uno de los miembros de su congregación para el puesto de coordinador de voluntarios. Ideally, you want your volunteer coordinator to be passionate about voting biblical values and passionate to have the church to vote biblical values. Es importante que esta persona esté apasionada por votar de acuerdo a sus principios bíblicos y por enseñarle a otros a hacer lo mismo. Now, it's important to note that the volunteer coordinator is going to need to become a volunteer deputy registrar in the state of Texas. Esta persona, quien será el líder de la campaña, deberá registrarse como voluntario con el estado de Texas. And this is a very simple process that takes only 15 to 30 minutes at your county elections office or election center. Este es un proceso simple que se lleva a cabo en su centro de elecciones local y solo toma entre 15 a 30 minutos. A volunteer deputy registrar is legally permitted to help church members fill out their voter registration forms. Una vez registrada con el Estado, esta persona tendrá el poder legal de ayudarle a los miembros de su iglesia a llenar las formas de registro. As well, your volunteer deputy registrar is legally permitted to collect the forms and return them to the elections office. También tendrá el permiso legal de recolectar las formas y regresarlas a la oficina de elecciones. Now, you're not going to want your volunteer coordinator to do it all by themselves, so it's important that you also provide them with a volunteer team, a team of people who are also passionate about voting biblical values. Ahora, esto no es trabajo de solo uno. Esto requiere muchas manos. Su coordinador de voluntarios va a necesitar todo un equipo y un equipo que tenga esa misma pasión para votar de acuerdo a sus principios bíblicos. And once you and your team are ready to go, you're going to have to choose a time of when to host your voter registration drive, whether that be a voter registration Sunday or even better, a voter registration month. Una vez que su equipo esté listo, van a tener que escoger cuándo programar el evento. Pueden escoger un solo domingo o, mejor aún, pueden tener esta campaña durante todo un mes. Now, once you've chosen your volunteer coordinator and team, and once you've scheduled when you're going to host your voter registration drive, now it's time to promote. Una vez que haya escogido a su coordinador de voluntarios y a su equipo y que haya programado el día de la campaña para registrar votantes, es tiempo de promover el evento. Now, pastors, it starts with you, and it starts with you promoting the registration drive from the pulpit. But not only from the pulpit, you could promote the registration drive in the bulletins and the newsletters you hand out. You could put it on your church website, social media, maybe even some video announcements. Use any means possible to let your church know it's time to register.
Pastores, recuerden que ustedes son los líderes, que la promoción de este evento tiene que empezar desde el púlpito. Entonces, usen cualquier medio que ustedes tengan disponibles para poder promover este evento. Pueden usar su boletín que dan en el servicio, su página de internet, cualquier medio social. Pastors, it's not only important that you encourage your church to vote, it's important that you prepare your church to vote. Pastores, no solamente es importante que motiven a su iglesia a votar, pero que les enseñen cómo votar. On the Sundays preceding your voter registration drive, take the opportunity to teach your church the biblical values that they will be voting on. Durante los domingos previos a la campaña para registrar votantes, es importante que tomen esta oportunidad para enseñarle a su iglesia los valores bíblicos. Teach the church what God's view of marriage is, what God's view is of the lives still in their mother's wombs. Enséñenle a su iglesia lo que dice Dios sobre el matrimonio y lo que Él piensa sobre el valor de la vida desde el momento de la concepción. For more ideas on how to prepare your sermons or perhaps bulletin inserts with these topics, please visit watchmanonthewall.org. Para más ideas para crear estos sermones o si necesitan información para distribuir en su iglesia, por favor visiten la página watchmanonthewall.org. There you will find more tools and sermon starters to help you prepare your church. Ahí encontrarán información que les será útil para poder preparar a su iglesia. Once you've promoted your voter registration drive and once you've prepared your church to vote, now it's time to register. Ya que promovió la campaña para registrar votantes y que preparó a su iglesia para votar, es tiempo de registrarse. Now, the key to voter registration is the voter registration forms. Ahora, lo más importante de todo esto son las formas para registrar votantes. And there are different ways for you to hand out the registration forms to your members. Hay diferentes métodos que usted puede usar para hacerle llegar estas formas a sus miembros. You could hand out the registration forms to your members as they enter or leave church. Puede darle estas formas a sus miembros cuando entren a la iglesia o cuando vayan de salida. As well, you could hand out the forms during service and allow some time for them to fill out the forms then and there. También puede distribuir estas formas durante el servicio y darle tiempo a sus miembros para llenarlas ahí mismo. Now, it's important that once those forms are completed, that the volunteer deputy registrars collect the forms. Es muy importante que una vez que los miembros han completado de llenar estas formas, que el coordinador de voluntarios recolecte todo. It's the responsibility of the volunteer deputy registrar to make sure to check for accuracy in those forms. Es la responsabilidad del coordinador de voluntarios que revise las formas para verificar que están llenas correctamente. And once the forms have been made sure that they're accurate, the volunteer deputy registrar must turn in those forms within 5 business days to the elections office. Una vez que el coordinador de voluntarios haya revisado todas las formas y se asegure que todo está correcto, debe de entregar las formas a la oficina de elecciones en 5 días hábiles. Now, another very effective way to not only hand out registration forms, but to make sure that your members fill them out, is to set up a registration table. Otra manera muy efectiva de distribuir estas formas y de lograr que los miembros las llenen es establecer una mesa de registro. Now, it's important that you set up that table in an area that's highly visible and highly trafficked by your members. Es importante que esta mesa la pongan en un lugar visible y de mucho tráfico. Now, you could decorate the table as elaborately or as simply as you'd like. Pueden decorar la mesa de la forma más elaborada que se les ocurra o de una manera simple. But it's important that you encourage your volunteer team to leave the table and engage your members to bring them to the table to fill out the registration forms. Pero lo más importante es que sus voluntarios no solamente se queden en la mesa, sino que vayan a hablar con los miembros y que los traigan a la mesa para que puedan llenar sus formas ahí. Here are materials that you're going to want to make sure are available at your registration table. Estos son unos de los materiales que usted quiere tener disponible en su mesa de registro. Of course, you're going to want to have your voter registration forms available, and once again, you can pick those up at your elections office. Claro, lo más importante son las formas para registrar votantes. Estas las puede obtener en su oficina de elecciones. It is also important that you provide cards that show the differences in the different parties' platforms.
También es importante proveer volantes que hablen sobre las diferencias en plataforma de los diferentes partidos. What will also be helpful is to provide voter guides, and those voter guides could be obtained at ivotevalues.org or txvalues.org. Finalmente, es importante tener guías de votante. Estas las puede obtener en ivotevalues.org o en txvalues.org. Now, if you'd like to have an idea of what this all looks like, here's a small demonstration. Si quiere tener una idea de cómo puede organizar su mesa, aquí hay una pequeña demostración. Good morning. Good morning. Welcome. How are you doing? Great. How are you doing? I'm doing great. Good. I'm glad you are here. Can I ask you something? Sure. Are you registered to vote? No, but I've been wanting to register to You vote. are in the right place because right here in church, you can fill this form. It will take only a couple of minutes, and then you are registered to vote. Oh, that's wonderful. Would you fill it out for us? Absolutely. I am looking forward to doing this. Thank you Great. so That's much. awesome. Yeah. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Me da alegría ¿Usted cómo verla. está? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Usted ya está registrada para votar? Sí, ya estoy registrada. Oh, qué perfecto. Bueno, aquí tenemos alguna literatura, si me permite dársela. Es para que usted vea qué es lo que cada candidato está promoviendo, en lo que ellos están en su agenda teniendo, y así usted puede votar por quien mejor represente sus valores. Ah, qué bien, qué bien. Siempre he querido saber qué es lo que los candidatos creen. y, Perfecto. you know. Así puede usted verlos y pues a la hora de votar ya sabe usted por quién votar, quién represente sus Gracias. valores. Que Dios le bendiga. Dios la bendiga. See, we said it'd be easy. Now, you mustn't forget, once your church members have filled out their voter registration forms and submitted them, the volunteer deputy registrar must take those forms to the elections office within 5 business days. Ven, les dijimos que sería fácil, pero es muy importante recordar que una vez que todas las formas han sido llenadas, es muy importante que el coordinador de voluntarios regrese estas formas a la oficina de elecciones antes de 5 días hábiles. You have been given a packet that covers all of the information we've covered today to have a successful voter registration drive, one in which all of your members are registered to vote. Ahora, ustedes tienen en su posesión toda la información que necesitan para tener una campaña para registrar votantes exitosa, una en la que esperemos todos sus miembros se registren para votar. For additional information on voter registration drives and making sure that you follow the law, go to pages 15 through 18 in your voter resource guide, and you can also obtain that guide at frc.org. Para obtener más información sobre cómo patrocinar una de estas campañas y para asegurarse de que esté siguiendo la ley, por favor lea de la página 15 a la 18 en su guía de votantes que se encuentra en su paquete de información, o puede visitar la página frc.org. Pastors, we hope that this information has been helpful to you, but you must remember that empowering your church to vote starts with you. It starts with you teaching biblical values that you will encourage your church to vote for after you have helped them to register to vote. Because when a pastor leads,
a church will follow. Pastores, esperamos que esta información les haya sido de beneficio. Ustedes son el elemento clave para que su iglesia no solamente se registre para votar, pero para que se informe en cómo votar, para que voten de acuerdo a principios bíblicos. Recuerden que cuando el pastor dirige, la iglesia seguirá.